Permitidme que, bueno, ahora lo que vamos a ver es una mesa de buenas prácticas de instituciones españolas, de universidades, de 5 universidades que forman parte de proyectos, bueno, más bien de academias de profesores, Erasmus+, y me gustaría invitar a la mesa, hay 3 personas que están en la sala, otras 2 que se van a conectar online en este formato de vida híbrida a la que nos estamos acostumbrando recientemente. Me gustaría invitar a subir a la mesa al profesor Javier Martos, decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, al profesor Javier Fernández Río, catedrático y director del área de Deportes y Salud de la Universidad de Oviedo. Tenemos también online al profesor Jaume Ametller Leal, de la Universidad de Girona, profesor de Didáctica de Ciencias Experimentales. Tenemos también online a la profesora Marta Romero Ariza, directora de la Oficina de Proyectos Internacionales y profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Jaén. Y también invito a subir a la mesa al profesor Tomás Prola, profesor experto en diversidad, redes sociales, investigador de la Fundación de la Universidad Europea del Atlántico. Entonces, quería también pediros un aplauso para ellos, así para los que están presencialmente y virtualmente, para que, bueno, también se sientan acogidos. En primer lugar, bueno, permitidme que, bueno, primero que me presente, porque antes, como hemos empezado así la conferencia de Tapio Zavala, así sin más dilación, mi nombre es Andrés Sajo, soy el director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas en el SEPIE y tengo el placer de moderar esta mesa. Como nos ha comentado el experto de la Comisión Europea, que es experto en el desarrollo de políticas en educación, no cabe duda que el personal docente es una de las piedras angulares del espacio europeo de educación, que es nuestro marco político para los próximos años en política educativa, y que desde luego las academias de profesores constituyen la apuesta que la Comisión Europea hace para el desarrollo de nuevos medios para la formación de los docentes y de los equipos directivos, para que tengamos docentes más motivados, mejor cualificados, y que puedan promover un desarrollo profesional continuo para una educación de calidad. Hay 2 aspectos fundamentales que se destacan en las academias de profesores y que ha destacado Tapio Zavala. Uno de ellos tiene que ver con la movilidad. Hemos visto que hay un porcentaje relativamente bajo de docentes que participan en actividades de movilidad. De docentes me refiero fundamentalmente a docentes no universitarios y que participan. Bueno, muy pocos que han participado en actividades de movilidad durante su periodo de formación y también pocos que participan relativamente en actividades de movilidad durante su desarrollo profesional. Todo ello a pesar de que el incremento también es manifiesto, ¿no? También os digo a todos, si lo conocéis, tanto los que estáis conectados online como aquí en la sala, que el programa Erasmus+ es tremendamente popular en España, es tremendamente popular no solamente entre los estudiantes universitarios, que es sobradamente conocido, pero entre todos los docentes de las etapas no universitarias, y nos parece que esto es algo muy relevante. Y si un aspecto fundamental es la movilidad, el otro aspecto también fundamental es que es el origen, además de la creación de esta apuesta, que a todos nos parece tan interesante, como son las academias de profesores, es la creación de, bueno, este apoyo a una cooperación más estrecha entre las instituciones universitarias, que son las proveedoras de la formación inicial del profesorado, y otro tipo de instituciones, administraciones públicas, centros de formación del profesorado, etcétera, que también participan de manera muy activa en la formación continua, permanente y en la mejora metodológica del profesorado en activo. Hemos visto los retos a los que se enfrenta la educación en Europa, el contexto y las principales características de esta acción. Y bueno, y en este contexto se desarrolló la primera convocatoria de las academias de profesores y hemos visto que ha tenido en España mucho éxito. Los resultados de la convocatoria fueron presentados justo hoy hace 2 meses, el 21 de febrero, lo presentó la directora general en un acto que dirigió la directora general, la comisaria, perdón, de Innovación, Investigación, Cultura y Deporte, Educación y Juventud, Marilla Gabriel. Se presentaron
bueno, las instituciones, las academias que han sido aprobadas en esta primera convocatoria. Fueron 11 y ya se ha recordado que de las 11, 7 cuentan con representación de instituciones españolas y de las 7 contamos en esta mesa presencial y virtual con 5 de ellas, ¿no? Con lo cual me parece que estamos como muy bien representados. Y con ellos vamos a iniciar esta breve conversación, esta mesa redonda, ¿de acuerdo? Para que nos compartan su conocimiento. Permitidme que comparta... si puedo hacerlo en este momento, no sé si tengo que minimizar, una presentación un poco para presentaros brevemente una diapositiva. Gracias, Alicia. Me lo haber dicho varias veces. Abajo. Arriba. Simplemente, a modo de introducción, para presentaros estas 5 academias que tenemos representadas en esta mesa, ¿de acuerdo? Os pongo aquí nada más los nombres, están sombreados también los países, que forman parte de las instituciones que podéis ver, y están indicadas un poco por el orden, no hay ningún orden prioritario, el orden más bien no tiene ningún significado más que el orden que tenéis en el índice de la jornada, simplemente para que sepáis. De las 5 academias que vamos a hablar, una se llama Tester Academy, luego me corrigen cada uno de los miembros de la mesa. En ella participa la Universidad de Sevilla y contamos aquí con el profesor Javier Martos. Otra es sobre educación física, FISET Academy, de la Universidad de Oviedo. Contamos con el profesor Javier Fernández Río, como os comentaba. EUSTA Academy, de la Universidad de Girona. Contamos con Jaume Ametller, que está online. Corresten Academy, de la Universidad de Jaén, donde participa la Universidad de Jaén, y contamos en este caso con la profesora Marta Romero, y la Digital Academy de la Fundación Universidad Europea del Atlántico. Contamos con el profesor Tomás Corral. Este es el marco de las 5 academias de profesores que tenemos representadas en esta mesa. Y ya, si os parece, pues vamos a comenzar un poco con algunos contenidos que quería ver con vosotros. Y voy a comenzar, si os parece, con una pregunta, una primera intervención del profesor Javier Martos. Vamos a compartir su presentación, un poco para darle ahí el marco. Javier, vuestra propuesta, que se denomina Tester Academy, digamos que está definida, lo habéis definido inicialmente, como algo así como hacia un plan de estudios europeo en la formación del profesorado, ¿no? Afrontar juntos los retos del futuro. Planteáis avanzar hacia un programa de estudios europeo de formación del profesorado, y habláis del reto de enfrentarse a desafíos globales, a desafíos de la enseñanza global, ¿no? Quería, si te parece bien, que nos explicaras un poco la idea de vuestro proyecto, de qué tipo de desafíos estamos hablando, a qué nos referimos con esta idea de la enseñanza global, y que nos comentes un poco también la estructura de esta academia de profesores, de la que sois socios, qué objetivos tenéis, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ¿qué esperáis? ¿Qué resultados esperáis conseguir de vuestro trabajo durante los próximos 3 años? Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a Muchas gracias, Andrés. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación amable a participar en esta jornada. Además que es una jornada pionera en todos los sentidos. Primero porque estamos hablando de del primer call, de la primera convocatoria de Teacher Academy, y en segundo lugar porque realmente es la primera acción de diseminación, si queremos hablarlo, del proyecto, incluso antes de que el proyecto haya empezado. El proyecto se está firmando, el consorcio, el proyecto está aprobado, pero se está negociando, terminando de negociar cuestiones económicas, que es lo que ocurre en esta fase, y que el 1 de junio tendrá comienzo. Así que, esto es un encuentro casi pionero, ¿no? En todos los sentidos. En segundo lugar, estoy muy contento de escuchar
acerca de otras academias, compañeros y compañeras que van a presentar su proyecto, y veo que hay bastantes perfiles, matices que diferencian a los proyectos, pero que probablemente todos tienen algo mucho en común. Bueno, el nuestro, en común es mejorar la situación, evidentemente, que creemos que requiere un cambio. En primer lugar, lo que quisiera comentar es el acrónimo, el TESTED, aparece por Towards a European Syllabus in Teacher Education, Facing Future Challenges Together. Bueno, ¿cuáles son esos desafíos a los que nos enfrentamos? En cierto modo, el comisario, el director general, ya los ha mencionado. Tenemos una serie de cuestiones que no podemos ignorar. En Europa, ocurren continuamente cambios en las sociedades, en las prácticas discursivas, en las prácticas sociales. Es algo que no puede negar o no se puede ignorar dentro de la docencia. Es decir, no podemos separar la docencia de lo que ocurre en la sociedad, porque si no, no estaríamos realmente trabajando de una manera positiva. Eso es lo que ha ocurrido otras veces, ¿no? Muchas veces se han enfrentado lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en la clase, en el aula. La propuesta de TESTED es fundamentalmente trabajar en esos grandes áreas como son el desarrollo sostenible, una educación democrática, una equidad en la enseñanza y el aprendizaje, un enfoque abierto e inclusivo de la diversidad y, bueno, cómo no, una digitalización de los espacios de aprendizaje. Fundamentalmente, esos son los puntos en los que se quiere trabajar, que son puntos que fomenta, o cuya investigación fomenta la comisión. Son temas muy grandes, evidentemente, para decir, por eso he formulado la pregunta a Tapio Sábala, es decir, ¿qué pretendía realmente, qué nivel de concreción querían alcanzar ellos con este core, ¿no? Bueno, quizás no he formulado adecuadamente la respuesta, o la pregunta, perdón, y la respuesta ha ido quizás por otro sitio. Fundamentalmente lo que nos hemos dado cuenta es que existen, a partir del informe Eurydice o de la comunicación de la Comisión Europea hacia el 2025, lo que se pretende es esto, ¿no? Es decir, un desarrollo sostenible, una educación democrática, un enfoque abierto e inclusivo del multilingüismo. Bueno, fundamentalmente esta es la idea. Hay como antecedentes también la encuesta que ha mencionado Tapio Sábala, que es la de TALIS 2018, donde los docentes veían una serie de faltas, de necesidades de mejora, ¿no? Una enseñanza de aulas inclusivas, multilingües, multiculturales. ¿Por qué? Porque los estudiantes, los alumnos y las alumnas que llegan tienen estas características y la docencia, el aula no está preparada para esto. Hay muchos enfoques por parte de los centros escolares que intentan buscar soluciones concretas para situaciones concretas, pero no hay un currículum, no hay un programa para trabajar, para afrontar este tipo de situaciones. Bueno, el uso de las tecnologías de la información, con la pandemia esto ha explotado y prácticamente ya no es un deseo, sino es casi una obligación. Entonces, no existe un plan de estudio europeo sistemático que centre estos temas. Es algo, bueno, pues, que como digo, se hace pues, puntualmente, ¿no? La Academia de Profesorado que plantea TESTED, lo que quiere crear es un marco sistemático para la inclusión de estos retos. La creación de materiales de aprendizaje digitales de última generación, no son los recursos educativos abiertos, la movilidad del profesorado, una movilidad que no sea solamente una movilidad breve de una semana, como suele ocurrir, por ejemplo, con el programa Erasmus, sino que hay una movilidad sostenible a lo largo del tiempo. Un enfoque interdisciplinario transfronterizo, es decir, conocer realmente qué es lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro entorno, que es fundamental, sino también qué ocurre en otros países, qué solución le han dado en Bélgica, qué solución le han dado en Finlandia, que probablemente a lo mejor no pueda ser aplicable a un centro de Toledo, un centro de Sevilla o de Girona,
pero que sí nos permita reflexionar sobre qué campos, qué posibilidades tenemos. Nuestro objetivo es establecer módulos de enseñanza internacionales sobre estos temas transversales. Y para ello, bueno, cada uno de los socios, que no lo he mencionado anteriormente, somos Oulu, Cork, Braga, Sevilla, Lieja y por supuesto Bochum, que es la universidad coordinadora. Va a tratar desde una perspectiva concreta, desde un campo de especialización concreto, va a intentar trabajar cada uno de los aspectos. Por ejemplo, en Sevilla vamos a ver las cuestiones de equidad de género. Vamos a tratar de ver cuáles son estos problemas que afectan a la escuela. Es fundamental para ello trabajar como escuela. No podemos hacerlo todo en una perspectiva teórica, sino práctica, ver qué soluciones le han dado, cómo podemos trabajar local y globalmente, como se dice, localmente, ¿no? Vamos a tratar de hacer desde Sevilla, en lo que hemos quedado, en hacer una especie de winter school, una escuela de invierno, porque una escuela de verano en Sevilla puede ser la muerte para un finlandés, sinceramente, también para un sevillano. Fundamentalmente se va a basar en trabajar en estas competencias y en cómo vamos a buscar soluciones y bueno, intentar involucrar a la política. Si no involucramos a la política, nos estamos dejando fuera una parte de la cadena, de transmisión. Un enfoque de movilidad inclusiva, es decir, que no sea solamente el ir a hacer una visita y salir corriendo, sino establecer a partir de esa estancia de mayor tiempo, de unos 5 meses, conocer realmente cuáles son los problemas. A partir de estos puntos que se han mencionado, ¿no? Como decía, involucrar a los responsables políticos es fundamental. Si no lo hacemos, nos vamos a quedar en casa. Si no incluimos a la política, a los políticos, nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir lamentándonos de los problemas que tenemos. Tenemos que involucrar a toda la cadena, ¿no? Y sobre todo invitar también a todas las partes, también a estudiantes. Es fundamental que los estudiantes puedan aportar sus ideas, no solamente a los estudiantes, a los docentes que ya están trabajando, sino a aquellos que van a ser futuros profesores. Ellos conocen mucho mejor algunas de las situaciones que los que ya estamos trabajando en ello desconocemos. Y finalmente, bueno, y esto es una especie de esquema de cómo nos hemos ido repartiendo el trabajo. Bueno, probablemente vaya a haber una serie de cambios de última hora, no aparece la Universidad de Praga, pero bueno, ahí también se incluye. Bueno, esto es lo que de momento me gustaría aportar sobre el proyecto Tested y estaré encantado de aportar la información que crean que puedo dar. Pues muchísimas gracias, pero tremendamente interesante, ¿no? el abordar cuestiones transversales tan esenciales en la educación, ¿no? Que además son grandes retos, son retos en España, son retos a nivel europeo, y que se aborden con esta perspectiva europea, pues nos parece fundamental. Yo creo que nos ha aportado información muy relevante y además también los aspectos de movilidad que también se han señalado previamente como un aspecto esencial. Vamos a pasar, si os parece, al siguiente interviniente, ¿vale? Permitidme que comparta también su presentación. Y es esto, ¿de acuerdo? Tenemos con nosotros a Javier Fernández, como os decía, catedrático y director del área de Deporte y Salud de la Universidad de Oviedo. Su propuesta, la propuesta en la que ellos están trabajando, van a empezar a trabajar, es la FISET Academy, desarrollo de una academia de profesores de educación física para fortalecer la calidad y el atractivo de la profesión docente de educación física para obtener resultados positivos en la salud de los jóvenes, ¿no? Es decir, nuestra propuesta, Javier, tiene que ver lógicamente con la educación física, con la promoción de este atractivo. Por favor, preséntanos, si os parece, la idea, por qué consideráis, ¿no?, que esta importancia que tiene
precisamente este elemento, ¿no? Este foco de la educación física como un elemento también de atracción hacia la profesión docente en España y en otros países. Y bueno, ¿qué tipo de instituciones estáis implicadas y qué objetivos queréis conseguir? Perfecto. Pues muchas gracias, Andrés. Y en primer lugar, pues agradeceros a SEPIE la oportunidad de estar en esta jornada para explicar nuestro proyecto con un poco más de detalle, ¿no? Lo digo porque he intentado ser muy esquemático para que se comprendiera un poco la esencia del proyecto. En nuestro caso es un proyecto muy específico, es decir, se centra en una asignatura concreta, ¿no? En este caso la educación física. Y bueno, escuchando la conferencia de Tapio Zavala, la verdad es que me explico por qué nos financiaron, porque creo que ha sido muy enriquecedora la ponencia anterior, porque ha dado claves de las líneas maestras que estos proyectos europeos buscan, ¿no? Y me quedo, por ejemplo, y creo que nosotros en el proyecto hemos dado en el clavo con algunas de las ideas que he ido destacando. Y me centraré en una, por ejemplo, que tiene que ver con la pregunta tuya, que es el hablo de School Success for All, es decir, el éxito en la escuela para todos. Estoy seguro que nosotros nos centramos en la educación física, pero en otras asignaturas pasa lo mismo con los idiomas o con las ciencias que están muy de moda. Creo que es importante que tengamos en cuenta no solo los estudiantes dotados para un área concretamente, sino precisamente los que no tienen las competencias o ese talento para esa asignatura concretamente, ¿no? Nosotros nos hemos preocupado por la educación física, quizá muchos de los aquí presentes pues han tenido experiencias negativas con este área hace muchos años, por el uso de metodologías quizá muy vinculadas al deporte de alto rendimiento, estoy hablando de experiencias negativas con Plintons, Potros y demás, de hace muchos años. Por desgracia, sigue habiendo planteamientos metodológicos en las escuelas que recuerdan aquellos años, ¿no? Y sobre todo en un tiempo en el que la salud es muy importante en nuestra sociedad y quizá el primer vehículo o el primer contacto que tengan con hábitos saludables sea esta asignatura. Y entonces, por eso el objetivo fundamental, ¿no? Fortalecer la calidad de la profesión ante esta evolución que ha habido en los planteamientos metodológicos, y ahora mismo están conviviendo planteamientos quizá un poco arcaicos con planteamientos muy novedosos. Lo que busca es fortalecer la calidad de la profesión para, sobre todo, un objetivo que es muy claro, ¿no? Que es la salud de nuestros jóvenes. ¿Quién participa en este proyecto? Pues también una de las preguntas que se hicieron es si estaba destinado exclusivamente a las universidades. Y ahí se ve que no. Estamos centros universitarios, la Facultad de Ciencias del Deporte de Noruega, que es el líder en este proyecto, pero está la Universidad de Limerick, en Turquía, una de Suecia, nosotros, Luxemburgo y Eslovenia. Pero lo más importante, hay 4 centros educativos de primaria y secundaria involucrados, porque como veremos luego, uno de los objetivos es desarrollar planteamientos metodológicos en combinación con los centros de educación primaria y secundaria, diseñar esos planteamientos, pero luego probarlos en las escuelas de los diferentes países para compartir visiones, planteamientos y luego establecer quizá un marco común europeo, como veremos en los siguientes objetivos, ¿no? Y el tercer pilar son organizaciones profesionales. Tenemos una europea, la European Physical Education Association, pero también una internacional, la ESEP, que es una asociación internacional vinculada al mundo de la educación física. ¿Por qué? Porque ellos sí que tienen actividades de formación permanente del profesorado. Entonces, las universidades tenemos, digamos, la pata de la mesa de la formación inicial de nuestros futuros docentes. Las escuelas admiten esos educadores en formación, esos initial training en la práctica, pero también tienen docentes a su vez que quieren planteamientos novedosos, ¿no? Y finalmente,
para ese otro elemento del Continuous Professional Training de la carrera profesional, pues tenemos esas asociaciones que nos van a dar ese altavoz para poder, una vez que hemos desarrollado y puesto en práctica experiencias positivas, darle salida hacia otros docentes de todo el mundo. Entonces, ahí buscábamos un poco ese triángulo que diera soporte al proyecto, ¿no? Bueno, como decía ahí inicialmente, destaco el cambio radical que buscamos, es decir, vamos a intentar desterrar esas prácticas que todos tenemos en nuestros peores sueños con la educación física, buscar esa colaboración internacional sostenible. Hablaba el profesor Zavala de networks, de esas redes, de establecer redes no solo entre profesionales del mismo país, sino por supuesto entre diferentes países, porque se hacen cosas muy interesantes en los países que quizá no puedan ser aplicadas de manera directa y exacta en otros contextos españoles, pero sí pueden ser adaptadas y buscar un marco común, ¿no?, de referencia. Después destaco ahí resultados tangibles, buscamos planteamientos que deriven en experiencias positivas, para que al final tengan un resultado en la práctica. Y finalmente, pues hablo de el potencial de un área como la educación física, otras áreas tienen otros potenciales igual de adecuados, en el caso de la salud, ¿no? Vale, bueno, básicamente también intentamos influir sobre las políticas, concretamente ahora con el nuevo currículo, pues afortunadamente hemos tenido la oportunidad de influir de alguna manera en algunas cosas que se han incorporado al currículo, concretamente de educación física, pero, claro, se han incorporado cosas, pero los docentes en la práctica necesitan formación. Entonces, digamos que estamos yendo un poco detrás de lo que hemos promovido, ¿no? Entonces, en las políticas y también, sobre todo, como decía antes, en las prácticas. Está con la internacionalización, modelos de movilidad, hablaba el profesor Zavala de virtual, física o mixta, es decir, que no solo los docentes universitarios hagamos esa movilidad, sino también los docentes de primaria o de secundaria, ¿no? Y, bueno, destaca al final, sobre todo, lo de impactar la calidad de la formación docente en Europa, compartiendo ideas comunes, pensamientos comunes, que pueden servir de marco europeo común para los planteamientos metodológicos en una asignatura concreta, en este caso es educación física. Pues nada más. Quedaré encantado de compartir cualquier idea que tengan ahí en la tarde. Muchas gracias. Gracias por la intervención, ¿no? La verdad es que, bueno, yo soy un suscriptor de la época del Plinto, ¿no? Por las que más me equipo también, y creo que ya se va a terminar más esta excepto con esa época. Y luego, bueno, luego en educación física lo que ha cambiado luego, incorporar a los colegas, ¿no? Las cosas maravillosas que proponéis, pero bueno, sí que es cierto que nosotros queda mucho trabajo por hacer y bueno, los aspectos que tienen que ver con la salud pues son esenciales. Vamos a, si os parece, a continuar y ahora contamos con Jaume Mutier. Jaume, hola, buenos días. Él es profesor de prácticas experimentales de la Universidad de Girona. Jaume, nuestra Academia de Profesores Erasmus se denomina Edusta Academy, Educadores para un Futuro Sostenible. El medio ambiente y la lucha contra el cambio climático es una prioridad del programa Erasmus Plus para el periodo 2021-2027. Todos los proyectos del programa tienen que desarrollar aspectos de este tipo y nuestro proyecto se desarrolla en el desarrollo de estas competencias, ¿no? Estamos en un reto ambiental evidente, ¿no? Como sociedad a nivel mundial. Por favor, explícanos qué pretendéis, cuál es la estructura de vuestra propuesta y por qué consideras que este reto ambiental tiene que estar abordado a nivel internacional por instituciones que participan en la formación del profesorado inicial y permanente. Pues muchas gracias. Efectivamente, como decías, el proyecto que voy a presentaros hoy, en inglés Academy for Sustainable Future Educators, o EDUSTA,
está centrado, a diferencia del primero que nos han presentado desde Sevilla, que era un proyecto mucho más amplio. En ese sentido se parece más al que acaban de presentar desde Oviedo, ¿no? Es un proyecto más centrado en un tema concreto. En este caso, nosotros, el consorcio, partimos de un interés específico que tenemos todos los partners en la educación o el desarrollo sostenible, que es un objetivo de la Unión Europea y un objetivo global de los ODS confirmados de 35 países. Y más allá de que sirven para hacer unos pitch muy divertidos que sepan muchos políticos y de tener pósters en las aulas, deberían servir para orientar las políticas y las decisiones que desde empresas, instituciones y ciudadanos se alineen con esos objetivos. Pero para que eso sea posible, uno de los elementos que consideramos necesarios es una reorientación en la educación de los países de la Unión. Y un aspecto crítico, como ya sabemos nosotros estamos hoy aquí, para un cambio educativo de este tipo, es la formación de los docentes, tanto la inicial como en particular la permanente. Claro, nosotros partimos también de ser, como veremos en un momento, un consorcio de universidades que hacemos formación inicial y permanente, pero no solo para niveles educativos distintos, sino también en modelos de carrera profesional diversos, que son los que encontramos en Europa. Pero como realmente entendemos, como región de Sevilla, que la solución tiene que ser local, lo que buscamos, como objetivo principal del proyecto, es integrar en la formación inicial y permanente esas competencias que deben tener los docentes para hacer de verdad una educación para la sostenibilidad. En concreto, nos pusimos de acuerdo 7 partners. El coordinador es la Universidad de Tampere, en Finlandia, y las otras 4 universidades somos la Universidad de Göteborg, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Groningen, la Universidad de Ciencias de la Vida de Praga y la Universidad de Corona. Y los otros 2 partners son la Asociación la formación de profesores que está en Bélgica, que nos ayudará a la difusión de diferentes escuelas que nosotros vamos a proponer, y de los centros de formación con los que hemos tenido contacto, el que llegó a tiempo de poder estar como partner es Tredu, que está también en Tampere. Con estos miembros, el consorcio se propone unos objetivos principales que intentar resumir. En primer lugar, definir unas competencias sobre sostenibilidad, que son las que entendemos, o las que entenderemos, una vez definidas, que son las que requieren los docentes en Europa para poder trabajar por una educación para la sostenibilidad. A partir de haber definido esas competencias, ese marco competencial, diseñaremos propuestas formativas en forma de cursos, pero también de talleres y de materiales de autoaprendizaje que vamos a pilotar y a evaluar a ver cómo funcionan, y que tienen un doble objetivo: el de, por una parte, posibilitar el cambio en la práctica en los centros para que realmente la práctica en los centros esté de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también capacitar a los docentes para que puedan acordar como objetivos con sus alumnos el desarrollo de las competencias que estos alumnos deben tener como ciudadanos para tomar las decisiones necesarias para que se alineen y sean capaces, por tanto, de ayudar a que, tanto en su vida privada como profesional, avancemos hacia esos objetivos globales. Y eso lo vamos a hacer a la vez que desarrollamos credenciales digitales abiertas que nos permitan documentar, reconocer y transferir la formación de esas competencias. De manera que a la izquierda lo que vemos son unas propuestas que traen contextualizadas en la realidad de cada uno de los países, que intentaremos, en la medida de lo posible, adaptar para todos los países, pero que estarán diseñadas para llevarse a cabo en todos los países. Y a la derecha esa dimensión más europea, que lo que nos permite es, uno,
proponer un marco de competencial para el proceso de sostenibilidad y luego desarrollar también un marco que nos permita que, por una parte, a aquellos profesores que tengan estas credenciales, pero además que el hecho de que esas credenciales, como veremos, se puedan ir dividiendo en microcredenciales, facilite la movilidad de profesores para su formación, tanto en la etapa inicial como en la etapa de formación permanente. Muy brevemente, eso como esperemos que se lleve a cabo, cuáles son los resultados o los productos finales que esperamos obtener, es ofrecer ese marco competencial a los docentes, tanto los que están en formación inicial como permanente, para poder identificar qué nuevos conocimientos y habilidades requieren, hacerles la propuesta de talleres, cursos y materiales desde el proyecto para que puedan desarrollar las competencias asociadas y para cada uno de esos cursos, talleres o materiales asociarles la credencial que certifique que se ha conferido parte de la competencia, que microcredenciales a las que también se podrá llegar desde los conocimientos de habilidades existentes, demostrándolos desde la práctica. De manera que intentamos en el proyecto juntar de manera más fluida el proyecto formativo de los docentes profesionales de la formación inicial y luego la formación permanente a lo largo de toda su profesional. La suma de esas microcredenciales es la que nos permite luego dar la credencial de Sustainable Future Educator a quien consiga terminar, sea desde cursos, desde la formación inicial o acreditando ese conocimiento a que ya está trabajando. Debo decir que este aspecto de credenciales digitales, es, en cuenta la atención que hemos recibido justamente con el foco en el desarrollo sostenible, que creo que es una prioridad para el programa. Creo que son dos puntos que han sido determinantes a la hora de conseguir la financiación y dos puntos que además ya desde ahora, como decía el compañero Sevilla, están generando mucho interés e incluso antes de firmar definitivamente el proyecto. Nada más, dejo aquí mi correo electrónico para que cualquiera de los asistentes que tenga interés en el proyecto pueda ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La sostenibilidad como un elemento fundamental también de la formación inicial y continua del profesorado, ¿no? Para este cambio de las sociedades europeas y mundiales requieren. Otra de las propuestas que queremos en esta mesa compartir con vosotros es de la Academia Extraordinaria por STEM, ¿de acuerdo? La STEM Academy, que representa la profesora Marta Romero Ariza de la Universidad de Jaén, la colaboración europea y movilidad en el desarrollo profesional de profesores STEM durante su formación y durante su periodo de servicio. El enfoque STEM o STEAM es una prioridad también en educación escolar del programa de Erasmus Plus, por lo tanto de las políticas europeas en educación, de acuerdo también con este espacio europeo de educación para el público. Marta, por favor, es tan amable de presentarnos la propuesta, porque habéis apostado por este enfoque interdisciplinar en el aprendizaje de ciencias, matemáticas, ingeniería, y por qué consideráis que es necesario un mayor conocimiento científico del profesorado en las primeras etapas, ¿no? Cuando quieras, Marta. Buenas tardes, ¿me oís bien? Te oímos perfectamente y te vemos. Enhorabuena por la organización y gracias por la invitación. Es un placer poder compartir esta iniciativa con vosotros. Voy a aprovechar y voy a compartir mi pantalla. Por favor, firmadme que la veis bien. La vemos. Si lo quieres poner en formato. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues el proyecto que os presento es una iniciativa que surge vinculada al Centro Internacional de Educación STEM.
De ahí el énfasis en formación de profesorado en el ámbito de STEM, de Science, Technology, Engineering y Mathematics. Y bueno, esto es un centro internacional que se fundó en 2017. Tiene una sede física en Alemania, su coordinadora es profesora en la Facultad de Educación de Instituto en Alemania y ocupa una posición central en la fotografía de Hayes. Y bueno, a este centro pertenecen 16 instituciones, una de las socios fundadoras de la Universidad de Jaén, a la que pertenece. Y bueno, este centro surge, y de esta manera intento responder a tu pregunta, Andrés, desde un sueño, desde una visión. El deseo de formar un profesorado que transmita entusiasmo por la ciencia, la matemática, la ingeniería, la tecnología, sea capaz de contagiar la ilusión, que muestre el valor de esta materia en nuestra vida y que potencie el aprendizaje de ideas y de técnicas, pues con dos fines: generar a profesionales altamente cualificados en esta disciplina necesaria para el avance científico y tecnológico, pero también con un objetivo de, independientemente de gestión profesional que deja una persona, que adquiera las competencias y los valores necesarios para participar de manera activa en una sociedad en que la ciencia y la tecnología tienen importante implicación. De manera que pueda tomar decisiones fundamentadas, participar en el tema del científico, etc. Y de la mano de este sueño, pues surge de alguna manera la Teacher Academy, la Academia de Profesorado, que os quiero presentar ahora. Aunque las instituciones fundadoras del Centro Internacional pertenecen a 16 países, a la Academia de Profesorado únicamente participan 3 de esas instituciones que las siguen en pantalla. Y bueno, luego comentaremos un poquito la representación por país, qué tipo de instituciones incluye, porque esa ha sido una pregunta que ha suscitado el interés en la audiencia y comentaré. La Academia de Profesorado ProSTEM surge de un análisis de las necesidades en las que identificamos muchas de las comunidades por el proyecto por nuestro ponente Andrés, y una necesidad y motivación muy fuerte por responder a esas necesidades y encontrar esa alineación con las prioridades políticas que está publicando hoy en día Europa y que forman parte de algunos de los grandes retos sociales que nos encontramos y que reconocen pues, que el profesorado también está claro. Y realmente, ¿qué es lo que pretendemos? ¿No? ¿Qué resultados buscamos? Están directamente vinculados con los objetivos que se plantean. Se pretende aumentar motivación, la transformación y el crecimiento de la carrera docente en el ámbito STEM, aportar una formación inicial y un desarrollo profesional continuo de excelencia para el profesorado en este ámbito, fomentar modelos basados en la investigación sobre desarrollo profesional docente eficaz, vincular, y aquí encontramos conexiones con otras academias de profesorado que se han presentado, la aprendizaje de las asistencias de materia de tecnología matemática con otros temas transversales de alto valor, ¿no? Que están en primer plano, como son la sostenibilidad y la digitalización, y por supuesto favorecer la movilidad internacional y el intercambio de buenas prácticas entre el profesorado en todas las etapas de su carrera, desde la formación inicial hasta la formación a lo largo de toda la vida. ¿Qué rasgos característicos tiene esta Academia de Profesores? ¿Qué características? Bueno, pues se proponen formatos de trabajo muy versátiles, en los que se distinguen 3 grandes características, que son como principios de diseño, la eficiencia basada en la investigación, lo que es sobre formación eficaz, la accesibilidad y la transferabilidad. Se combinan formatos online y presenciales, por supuesto esa dimensión internacional que a la práctica se dirige a través de una serie de seminarios, talleres internacionales online que se combinan con escuelas de verano internacionales presenciales,
en las que pueden participar docentes en distintas etapas de su carrera. Un enfoque interdisciplinar que viene de la mano de esta prioridad que intenta conectar la enseñanza de la ciencia, la matemática y la tecnología con situaciones auténticas, relevantes, que facilitan la conexión entre las distintas materias. Bueno, entre los rasgos característicos, aparte de la interdisciplinaridad, está la intersectorialidad, entendida como ese intento de colaboración y de generar espacios de trabajo común entre distintos agentes, y esos agentes son desde universidades, como proveedores de formación inicial de docentes, a escuelas y a centros de profesorado. Y, por supuesto, un énfasis en la creación de comunidades profesionales, comunidades de aprendizaje y de intercambio de buenas prácticas. Y también la conexión y la colaboración entre profesorado de formación inicial y profesorado de género. Esta diapositiva que comparto muestra un poco esa visión intersectorial que además responde a algunas de las preguntas de la audiencia relacionadas con qué entidades pueden participar en la Academia de Profesorado. Si os dais cuenta, de los 13 países participantes en esta academia, cada uno de esos países incluye un clúster donde hay representada una institución de educational policy, que puede ser un ministerio, puede ser una consejería de educación, un centro de profesorado y escuelas. En la representación y la implicación de escuelas, como partners asociados, pues pueden ser desde una hasta incluso 10 países. Y bueno, esto un poco venía a responder a la siguiente ronda de discusión de la mesa. Dejo de compartir ya mi pantalla. Disculpad por los fallos de sonido. Y nada, quedo a vuestra disposición para responder cualquier preguntilla, cualquier comentario que queráis hacerme llegar. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, pues STEM como una línea de trabajo fundamental y las ideas estas que ya se han mencionado antes, que son tan importantes, de generar espacios de trabajo común entre instituciones muy diferentes, ¿no? Que es un elemento fundamental, ¿no? Si queremos avanzar en educación. Vamos entonces, antes de entrar ya en una ronda de preguntas, con la quinta propuesta que os queríamos presentar de aquí, la hace el profesor Tomás Prola de la Fundación Universidad Europea del Atlántico. Tomás, vosotros, vuestra academia se denomina Digital Academy en la práctica docente, o sea, la transición digital es otra de las prioridades también a nivel europeo, se nos da una prioridad también del programa Erasmus+, del espacio de educación para el periodo para 2025, ahora hemos el periodo 21-27, perdón, y abordáis de manera específica esta temática. Tomás, por favor, presentanos, si te parece bien. Vosotros, además, tenéis una característica especial, diferenciadora del resto, es que sois los coordinadores del proyecto. ¿De acuerdo? Presentanos qué socios tenéis, qué objetivos y qué queréis conseguir. Muchas gracias, Andrés. Primero quería aprovechar que se carga la presentación para aprovechar para agradecer el CEPI, Alfonso Gentil y Andrés por todo su trabajo. Nos sentimos muy acompañados en esta nueva etapa de Erasmus+ en Europa y desde España creo que se está haciendo un trabajo de lo más interesante. Agradecer también evidentemente a la Universidad de Castilla-La Mancha por su acogida y el Consejo de Educación, que es de hecho un colega, así que me agradezco saberlo. Efectivamente, somos los coordinadores de Digital TA, que es ese proyecto que voy a presentar. Tuvimos esa suerte después de trabajar, diría en la ronda 2, a lo mejor tendré la ocasión para hablarlo, pero trabajamos mucho en la propuesta. Si os queréis lanzar en la escritura y la coordinación de propuesta, hay mucho trabajo. Y finalmente, bueno, conseguimos encontrar financiación y poder empezar ese proyecto prontamente. Deberíamos empezar para el mes de junio.
En nombre de nuestros socios me gustaría presentar este proyecto. Tenemos unos socios repartidos en Europa que voy a presentar. La Universidad de Limerick, que escuché que nuestros colegas también tienen a la Universidad de Limerick en el consorcio. La Universidad de Antwerpen en Bélgica. La Universidad Jan Kochanowski de Kielce. La Universidad de Olomouc en República Checa, que es de hecho de las más antiguas de República Checa. Tenemos la Fundación Universitaria Iberoamericana, que está basada en Barcelona, que nos da muchísima visibilidad a nivel internacional a través de sus redes. Es de hecho el socio tecnológico del proyecto. Y finalmente tenemos esta gran posibilidad y gran experiencia, tendremos unos años ahora para ver qué es lo que sucede, de trabajar con dos centros de formación continua del profesorado, uno basado en Kielce y el otro basado en Segovia, el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Segovia, como socios plenos del proyecto. Tenemos también, aquí no están citados, pero dos tipos de socios diferentes. Son tres tipos de socios diferentes. El segundo tipo son los socios asociados. En este caso tenemos la Asociación Europea de Formación al Profesorado, que también está en algunas de las propuestas. Y también asociados, o más bien partners asociados, que soportan la propuesta, como es el Centro de Formación de la Universidad de Barcelona y diferentes escuelas basadas más que nada en Cantabria, que también empezarán a trabajar con nosotros. Fue de hecho clave y mucho trabajo también montar ese consorcio, pero lo conseguimos. Para poder empezar a contestar a la pregunta de Andrés, me gustaría insistir sobre tres fundamentos que iniciaron un poco esa idea y después hablar del punto relacionado con los objetivos basados en esas necesidades. Primero, pensar que empezamos pensando o dándonos cuenta que una de las grandes problemáticas del trabajo del docente en Europa es justamente la transición entre la formación inicial y su trabajo en el aula. Realmente se compartió a través de reuniones que tuvimos con nuestros colegas esa alarma ante las estadísticas que se encontraban en diferentes países relacionadas con el abandono y la deserción de la profesión docente después de los 3 primeros años de trabajo en el aula. Voy a simplemente nombrar algunos números. 31% de los docentes desertan la profesión en República Checa, 22 en España, lo que es un poquito menos, 25 en Polonia. Y estos números realmente nos llevaron a pensar que esa gran dificultad que tenemos los docentes es pasar del aprendizaje de la enseñanza a la enseñanza del aprendizaje. Es el gran problema, o al menos que hemos visto en este caso. Por otra parte, uno de los fundamentos relacionados con nuevas posibilidades de trabajo alrededor de la transición fue la idea de poder aprovechar las tecnologías para facilitar justamente el aprendizaje basado en este caso en una comunidad de aprendizaje. Queremos aprovechar esa idea del empoderamiento del docente por los propios docentes. Creemos evidentemente que los maestros, las maestras, pero también los colegas de la educación secundaria son los principales actores de su conocimiento y queremos aprovechar las tecnologías digitales para crear una comunidad de aprendizaje estable que se vaya compartiendo tanto desde la universidad como la formación continua para poder empoderar y básicamente trabajar alrededor de el intercambio de las mejores prácticas educativas entre colegas europeos. Esto es un poco el fundamento de nuestro proyecto. Finalmente, esto nos llevó también a detectar principales necesidades que resumo aquí, a las cuales respondimos básicamente por objetivos de trabajo. Primero, alrededor de esa idea de desgaste, prevenir el abandono docente,
Segundo, conectar las instituciones en una comunidad de práctica europea. Tercero, desarrollar esos vínculos que comentaba alrededor de entre la formación continua y la formación inicial. Cuarto, las perspectivas interculturales en el cotidiano docente. Fíjense que llevamos ya bastante tiempo viviendo en Europa y aún no hemos encontrado la herramienta para poder intercambiar y beneficiarse de las buenas experiencias de los colegas, y es lo que queremos hacer. Y finalmente, tal cual lo comentaba, construir plataformas digitales para el apoyo directo de la enseñanza y del aprendizaje. Eso serían los cinco puntos. ¿Cómo vamos a estructurar ese proyecto? Bueno, ahí tenéis una pequeña idea. El esquema, digamos, es clave en nuestro proyecto y si tenéis más interés, evidentemente, estamos muy abiertos a vuestras preguntas y a contestarlas. Básicamente la estructura, bueno, a través de esos 3 años de trabajo, primero vamos a intentar definir lo que es un reto, un enfoque europeo para el periodo de transición desde el servicio, desde antes del servicio hasta el servicio. Intentaremos alinear básicamente a todos los actores en una forma común de formación. Segundo año, desarrollaremos y validaremos a través de un piloto una plataforma digital europea para la transición docente, justamente integrando y trabajando esa comunidad de aprendizaje internacional. Básicamente el docente en la universidad podrá seguir periodos de formación práctica, los periodos de formación prácticas de sus alumnos y alumnas que están en magisterio, a través del desarrollo de casos prácticos en una primera parte. Y finalmente, para los docentes, los jóvenes docentes, los profesores novedosos podrán escribir a través de una especie de red social alrededor de sus problemas, podrá compartir sus problemas en el aula y estar conectado con los colegas de Europa buscando soluciones. Finalmente, el tercer año seguiremos trabajando el desarrollo y la validación de la plataforma, pero también tenemos un poquito, también por lo que he escuchado, y estoy contento de hecho de poder cerrar esa mesa redonda, de la misma manera que los colegas creemos que es necesario sensibilizar a los políticos, al mundo político, y es un poco lo que haremos el tercer año. Trabajar muy cerca de las personas que deciden para informar y para poder hacer entender que existe un potencial muy interesante en el desarrollo de un modelo común para la formación práctica de docentes en los países europeos. Esto es un poco lo que haríamos el último año y ya está. Si tenéis preguntas, evidentemente, no he compartido mi mail, pero podéis escribir a Andrés y estoy seguro que me enviará sus inquietudes. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias también, Tomás, por tu intervención, ¿no? Y por este enfoque también de la creación, ¿no? Y de la importancia de la creación de una plataforma para esta transición docente desde la formación hacia la práctica activa. Bueno, como habéis visto, hemos visto 5 propuestas de 5 academias diferentes de profesores Erasmus Plus que abordan temáticas diferentes y como abordan temáticas diferentes también por eso han sido seleccionadas, ¿no? Porque lógicamente la idea seguramente es crear por parte de la Comisión Europea esta red donde todos los elementos fundamentales que se consideran en las políticas europeas aparezcan representadas. Habíamos previsto una segunda ronda puntual, pero yo creo que si os parece bien a los miembros de la mesa y los que estáis virtualmente, la vamos a combinar ya con la parte de preguntas, de acuerdo, que pueda haber tanto de los asistentes en la sala como los que estáis conectados virtualmente, ¿vale? Entonces, os invitamos a cualquier... empezamos con vosotros, a cualquiera de las personas que han intervenido, por supuesto. Hola, muy buenas. Bueno, yo quería, la verdad que tengo muchísimas preguntas, muchas gracias. Voy a intentar concretar todo lo posible, porque mi experiencia sobre todo, bueno, de educación escolar,
En cuanto a proyectos, desde 2014 hasta el año pasado, que estuve en la escuela y ya lo dejé, mi experiencia está relacionada con eso. Entonces aquí sí que tenemos dudas en muchos aspectos, porque nosotros empezamos a escribir un proyecto de Teacher Academy el curso pasado, hace un mayo o así. No nos dio tiempo a presentarlo en su momento, nos quedamos a mitad y ahora, después de verano, lo retomamos, ahora estamos buscando socios y demás, y lo hemos retomado y estamos avanzando, pero todavía con muchas dudas. Algunas de las dudas que tenemos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Javier Fernández, ¿los colegios tenéis como full partners o...? No tengo, es que se escucha un poco mal. ¿Los colegios los tenéis como son centros asociados o son socios completos? Son socios completos. Sí, la idea era que ellos se sientan plenamente partícipes del proyecto. De hecho, tenemos ya en Oslo, en mayo, de nuestra reunión, y va a venir un representante de cada colegio. Aparte del representante de la universidad, se va a tener un representante del colegio. Sí. Que una de las cosas con las que yo tenía dudas, no sé si es mejor ponerlos como socios completos o como socios que estén asociados, que tengan menos obligaciones, pero al mismo tiempo menos deberes, menos derechos que los demás, por así decirlo. Luego también tenía dudas en cuanto a las temporalizaciones. Habéis planteado, claro, la fecha límite es en septiembre, no se resuelve, no sé cuándo se resuelve en esta primera... Ya se han resuelto, me refiero. Ya, me refiero a que la fecha pero, por ejemplo, en vuestro caso, las temporizaciones, el año, por ejemplo, este curso presente, no habéis previsto nada. La temporización lo hacéis a partir del curso que viene, me imagino. El 1 de junio, perdón. El 1 de junio ya tenemos que estar funcionando el 1 de junio. A tope. Vale. Era por eso, porque claro, como es en ocasiones, por ejemplo, es en marzo, normalmente cuando se presenta, o en abril, y se resuelve en verano a más tardar, en septiembre, aunque no tenemos la subvención, ya sabes si tienes el proyecto o no, y sabes que las actividades las puedes empezar ese curso. En este caso es, claro, algo distinto, ¿verdad? Y luego tenía otra duda con respecto a la financiación, porque se supone que hay un 80% financiado, pero no el 100%. ¿Qué se hace con el 20% restante? Porque en educación escolar sí que se nos financia el 100%, a no ser que lo hagas rematadamente mal y suspendas el informe final y te quitan el 20%, pero aquí se parte del 80%, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea eso? Sí, en relación a la financiación, evidentemente este 20% está cubierto por participación de los socios plenos, y eso se va trabajando y se va definiendo en la primera reunión de kick-off meeting, ¿no? Del lanzamiento del proyecto. Normalmente incluso antes se va definiendo para poder empezar a trabajar con toda la información. Normalmente son horas de trabajo del equipo que se computan como tal y bueno, trabajo gratis. Sí, bueno, si me permites, este dato concreto no lo conozco, no es una acción que gestionemos nosotros en la Agencia Nacional, pero en este nuevo periodo de programa es normal que el coste de los proyectos superen la financiación, y esta diferencia con este porcentaje que comentas es efectivamente, como comenta Javier, digamos, el trabajo que se hace, ¿no? O sea, la aportación de los participantes no necesariamente tiene que ser de forma económica, sino es por trabajo y por tiempo que tiene, al que se le da un valor, ¿vale? Ese valor económico. Entiendo que en este caso también se refiere a eso. Vale, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Victoria, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, mi pregunta un poco en relación con el tema de los socios, que acaba de preguntar también el compañero. Son proyectos muy ricos, esta academia de profesores, al igual que las asociaciones a pequeña escala, que incluyen colegios, incluyen a instituciones sociales, fundaciones y demás. Entonces, no sé si, por un lado, una pregunta doble, quizá podríais contestarme hasta qué punto es necesario definir en la solicitud las funciones que va a tomar cada uno de los socios, y hasta qué punto se valora positivamente que esas funciones estén muy detalladas, muy definidas, y incluso pues que se den representantes, pues si no es necesario incluir representantes dentro de las
instituciones, hasta qué punto es necesario, digamos, hilar fino en este punto. Y si quieres decirme si se valoran más positivamente aquellas acciones que cuentan con más socios, es decir, porque no sé si en la guía del programa dice algo así como un mínimo de 5, de 4, pero hasta qué punto se valora mucho más positivamente que, por ejemplo, estén involucrados 10 países o 8 países o 5 o 6, se valoraría si la propuesta está bien de una forma igual, sería igualmente positivo. Esa sería un poco la pregunta, no sé si la he explicado. Sí, gracias por la pregunta. A ver, el grado de detalle sí que es importante. Y cuanto más detallamos qué es lo que hace cada uno, mejor. Esto desde ya. No recuerdo, no estoy seguro ahora si definimos personas nombre, creo que no. Pero sí que, es decir, cuando se redacta o cuando se trabaja un proyecto, hay una cantidad de aspectos a tener en cuenta, por ejemplo, la calidad, por ejemplo, la comunicación, y en todos esos aspectos se va definiendo quién hace qué. Eso es lo que se debería hacer. Y en relación al reparto, hay que encontrar un equilibrio entre un reparto geográfico, es decir, evidentemente interesa que haya países del norte de Europa, del este, del oeste y del sur, y el tipo también de asociados, de partners. Tanto asociados plenos como asociados, como también partners que soportan simplemente la acción. Creo que sería, no sé si respondí a la pregunta, pero es lo que Sí, sí. Si me permites añadir también alguna cosa, en general en todos los proyectos de Erasmus Plus tienes que definir muy claramente cuál es la función que tiene cada uno de los socios. O sea, esto es así, incluir socios en donde no se haga un desarrollo adecuado de su participación, normalmente es una debilidad del proyecto, y en este caso también. En cuanto al tamaño, bueno, también quiero invitar a Jaume y a Marta que intervengan, que como están en desventaja porque están online, entonces tienen menos oportunidad. Pero tengo por aquí el listado de las que se han seleccionado este año y, por ejemplo, bueno, también hay que distinguir entre socios plenos y socios con una función más asociada. El programa, lo mínimo son 3 de 3 países, hasta la cantidad mínima. Entiendo que no hay un máximo y en el listado hay proyectos con muchísimos socios, como por ejemplo en el que participa Marta, la Universidad de Girona, y otros con menos socios, digamos, de plano derecho, como el de la Universidad de Girona, ¿no? O sea que no veo una relación directa entre el número de socios y la calidad de la propuesta. Lo importante es, digamos, la calidad y cómo se reparten los contenidos. No sé si Jaume o Marta queréis comentar algo sobre esto. Yo, si me permitís, en relación a la pregunta de si es necesario aportar mucho detalle, los agradecen concreción, no solo palabras y bonita atención. Yo creo que es importante demostrar que tenemos muy claro qué queremos hacer y que somos capaces de hacerlo. Y tenemos una visión clara de posibles caminos para conseguir los objetivos con éxito. Entonces, que cada elemento que incluyamos en la propuesta tenga sentido y esté justificado, yo creo que es muy importante. En relación al número de socios, como ha comentado Andrés, pues hay un mínimo y en principio que yo sepa no hay un máximo. Entonces, ¿a cuántos se implican? Normalmente los consorcios se forman aprovechando colaboraciones previas y relaciones personales. Cuanto mayor es el consorcio, mayor es el impacto del proyecto. Y desde ese punto de vista tiene bastante interés para la comisión, porque el alcance de la acción es mayor. Pero también hay que buscar un equilibrio con una colaboración que sea fluida, que sea ágil, que sea accesible, con gente de confianza que te va a responder. Y por supuesto luego está el tema del presupuesto. Hay un máximo financiable, normalmente hay topes, y evidentemente si presenta un proyecto más ambicioso y el proyecto está muy bien articulado y convincente,
igual consiguen la financiación máxima. En cualquier caso, tiene mucho más sentido dar más dinero a un proyecto más ambicioso que a un límite un poco menor. Pero en cualquier caso, como siempre hay un límite presupuestario, si hay muchos socios, hay que repartir más el presupuesto. Entonces, todo eso son detalles y aspectos que hay que valorar a la hora de formular la propuesta. No sé si con esto he ayudado un poco. Sí, no sé si... Yo quería remarcar que a mayor concreción, mayor viabilidad del proyecto. Entonces, creo que esos son los elementos fundamentales. Con nombres, funciones... Cuanto más concreción, cuanto mayor concreción, más viabilidad de financiación. Ya más sobre el número de socios, ¿añades tú alguna cosa que tu proyecto es un poco diferente en este sentido? Añadir solo una cosa que creo que es general para la mayoría de proyectos europeos, de los que tengo experiencia como participante y como evaluador. Es verdad lo que decía Marta. A la Unión Europea le interesa que el proyecto tenga impacto y, por lo tanto, a priori parece que un número grande de partners sea un punto a favor, pero solo si están muy bien justificadas las dos cosas. Una, el porqué de cada partner, es decir, si tienes muchos cromos repetidos, por decirlo así, no se entiende. Y sobre todo, y en relación con lo que han dicho los otros compañeros también, la concreción de qué va a hacer cada partner y cómo eso justifica la financiación que se pide. Si se pide una financiación superior o inferior a la que realmente es necesaria para el trabajo que se está diciendo que va a hacer un partner, eso se valora negativamente, porque lo que se entiende en general cuando se evalúa es que quien está pidiendo, aunque puedas entender que probablemente lo esté haciendo a sabiendas para poder poner a más personas dentro de un límite, pero lo que está escrito, que pone el manifiesto, es que no se conoce bien cómo hacer cuáles son los costes reales de una actuación. Por lo tanto, ya veis que el proyecto en el que estoy es de solo 5 partners completos y 2 asociaciones más que tienen el mismo tipo de implicación. Y os aseguro que antes de venir he revisado la evaluación que nos dieron y eso no se pone en un momento como problema o una debilidad del proyecto. Así es. Hay un aspecto que siempre se evalúa en todos los proyectos europeos, que es la relación coste-beneficio. ¿Vale? Tened esto en cuenta, es un enfoque muy claro. Nosotros, bueno, ayer precisamente tuvimos la formación de evaluadores en la Agencia Nacional que van a evaluar proyectos más pequeños que estos, pero bueno, proyectos ambiciosos hasta 400.000 euros. Y este es un elemento en el que nosotros insistimos mucho, ¿no? O sea que también lo tenéis en cuenta. Permitidme que introduzca también, Sara, alguna pregunta que tengamos también a través de los compañeros que están conectados virtualmente. No sé si Sara nos está escuchando. Creo que tienes el micrófono apagado. ¿Puede ser? No. Ah, ahora te escucho. Adelante. Vale, creo que voy con un poco de retardo, pero os quería trasladar 2 preguntas que son, digamos, las 2 que recogen un poco los contenidos que se están tratando en el chat. Por un lado, el papel de los centros de profesores. Si en vuestro caso considerasteis la participación de esos centros y cómo se valora, también por tu parte, Andrés, cómo se valora su participación. Y por otro lado, una pregunta. El formato híbrido lo tenemos que ir mejorando en esta vida que tenemos. Bueno, yo creo que por lo menos... Ahora, Sara, te has quedado congelada un rato. La segunda parte no la hemos escuchado. No sé si me oís ahora. Sí, te oímos, pero la segunda parte de la pregunta no la hemos oído. Vale, la segunda parte de la pregunta era una pregunta más general. Preguntan los asistentes acerca de algún consejo para empezar a preparar la solicitud. Bueno, trabajar, como he mencionado anteriormente, como han mencionado todos mis compañeros de la mesa redonda,
tenemos que trabajar con escuelas de primaria, de secundaria. No lo he mencionado anteriormente, pero en nuestro caso tenemos escuelas de la provincia de Sevilla, de la provincia de Cádiz, pero también de Alemania, del norte, del sur, en Irlanda. Es decir, se trabaja realmente con los centros escolares, es fundamental. Si no, nos quedamos en la parte teórica y no llegamos a lo que pasa realmente, a cuáles son esas prácticas discursivas y sociales que ocurren en el aula. En ese sentido, son numerosas las escuelas con las que vamos a trabajar. Y ya digo, es fundamental que sean escuelas pues, del entorno más cercano para que podamos trabajar realmente con ellas, ¿no? En cuanto a la segunda parte de la pregunta que se ha formulado en el chat, consejos, bueno, no tengo consejos, la verdad. Creo que el comienzo de una propuesta, de un consorcio, tiene que ser mucha fe en lo que se quiere hacer, en la idea que se quiere llevar adelante, y muchas reuniones. No sé si mis compañeros online o presencialmente seguramente pueden aportar más datos. Sí, efectivamente, secretos no hay. Lo que sí, un pequeño consejo o una idea, que a veces caemos en la trampa, es pensar en la idea. Es decir, pensar en qué es lo que queremos hacer, no en cómo se va a financiar. Es decir, no pensar primero en la financiación, sino en la idea, que a veces es al revés. Es decir, solucionar una necesidad real. Y en base a eso, lo que fuimos aprendiendo también con la experiencia es que esa necesidad debe estar totalmente fundamentada nacionalmente en cada realidad. Y eso implica a veces pequeños estudios internos sobre la temática que se pretende abordar, y de esta manera claramente terminar de fundamentar esa necesidad. Eso es un pequeño consejo en el momento, digamos, de empezar la escritura. Yo también diría que son muy importantes las guidelines, las guías. ¿Qué es lo que quiere financiar la Unión Europea? Entonces, por mucho que nuestra idea sea brillante y esto, si no tiene encaje en sus líneas de actuación, va a ser difícilmente financiable, es algo que nos comenzamos. Entonces, es importante, por eso, recalcaba mi intervención, pues Tapio fue marcando diferentes ideas o inquietudes o líneas de actuación que yo iba anotando que encajaban con nuestra idea, claro. Por eso comencé diciendo que ahora entendía por qué no se habían financiado, porque realmente estábamos respondiendo a las inquietudes que ellos querían. Entonces, importante esa combinación entre la idea, la necesidad y el encaje con lo que quieren las líneas de actuación. Permitidme que sobre esto añada una cosa. Yo, en las presentaciones que hago a potenciales solicitantes de proyectos, siempre hay una diapositiva en donde pongo una palabra que es leer, ¿vale? Que es leer. Entonces, hay que leer. Es decir, tenemos que efectivamente responder no a nuestras necesidades específicas como institución, como universidad, como centro de formación o profesorado, como administración educativa, sino, efectivamente, tenemos que leer cuáles son las líneas de la Comisión Europea, cuáles son las líneas del Espacio Europeo de Educación, y bueno, cuáles son, digamos, los objetivos. Entonces, hay que leer para intentar ver si lo que podemos proponer, o sea, pues encaja en eso, y si no encaja, pues tampoco hay que esforzarse, porque bueno, hay otras cosas también que hacer, ¿no? Pero eso es importante. No solamente leer la convocatoria, sino leer toda la documentación que hay alrededor de la convocatoria. Por ejemplo, el informe Euridice, los informes de las comisiones, todos son datos que van a apoyar fuertemente la propuesta, la solicitud que se haga. Creo que es fundamental, como han dicho mis compañeros, que trabajar con datos reales y que la propuesta sea factible, no sea una quimera. Si vamos un poco más por el lado de lo que nos gustaría, de lo que realmente puede ser, no sé, la comisión tiene como una especie de antenas, ¿no? y las detecta. Muy bien, si os parece, no sé si hay alguna pregunta más en la sala por ir cerrando ya la sesión. En primer lugar, agradecer este tipo de encuentros y iniciativas. Vengo de un centro de profesorado de la comunidad andaluza
Y retomo una pregunta que han hecho en el chat y que no he encontrado respuesta. Efectivamente, todos los proyectos coinciden en apuntar la necesidad de la vinculación entre la formación inicial del profesorado, su incorporación al desempeño docente activo y la formación permanente. Evidentemente, desde los centros de profesorado identificamos muchas necesidades y carencias que creo que este tipo de proyectos, si vinculamos y damos una coherencia que habla también de coherencia de la formación inicial y lo que necesita el docente cuando se incorpora, pues una información para ganar y se refiere y como digo, dar coherencia a necesario. La pregunta que han colocado en el chat, que yo quería también saber impresiones de los proyectos en los que centros de profesorado han colaborado, con qué tipo de actuaciones hemos apoyado y cuál es nuestra valoración. Y ahí en el mismo contacto con los centros de profesorado, a veces con Javier Marcos, que somos porque se que ahí hay bastante trabajo y son una fuente de información de qué necesitan los sistemas se incorporan para evitar que ese 20% me sorprendió el porcentaje de abandono en los primeros años de incorporación. Me parece para pensar y para hacer tanta valorización como que fomenten este tipo de encuentros que son realmente necesarios. Bueno, en algunos de los proyectos que se han presentado en esta mesa hay centros de profesores con participación plena. Me acuerdo que Bochum, por ejemplo, la Academia de Profesores de Bochum. En Alemania la Academia de Profesores de Bochum participa. Bochum es una universidad que tiene una gran tradición en la didáctica y, bueno, por casualidad que ellos son el centro promotor de este proyecto, pero sí, ahí sí participan plenamente y se va a ver muy marcado digamos, ese aspecto. Sí, y bueno, si me permitís, este es un terreno que yo conozco bastante bien. En cuanto a la participación de instituciones que, digamos, que representan la formación continua del profesorado, tenemos que tener en cuenta que a nivel europeo hay mucha diversidad. Es decir, que la formación permanente del profesorado no depende en otros países de instituciones específicas como son los centros de profesores que tenemos en España. Que, por cierto, es un modelo que se replica relativamente poco en otros países, ¿no? Existen en Polonia y en algún otro país, pero no es lo más frecuente. O mejor dicho, la formación permanente depende en diferentes países. Bueno, antes te había presentado también algunos detalles, en algunos ni siquiera es obligatoria, en otras hay una exigencia mínima. Y lo que yo sí que animo a todos los centros de formación del profesorado a que participen masivamente en esta iniciativa, porque yo creo que aquí en España tenemos una red tan fuerte de centros de formación del profesorado que bueno, lo que me sorprendería es que no estuvierais más representados y, de hecho, buena parte de los participantes en esta sesión también online, muchos sois colegas de centros de profesores, o sea que ánimo, las universidades estarán, vamos, por supuesto, encantadas entiendo, ¿no? de poder contar con vuestra participación, claro que sí. Bueno, como nos vamos yendo un poquito de hora, y aquí tenemos al vicerrector que está pendiente de este tema, no sé si queréis que cerremos ya. ¿Hay algunos compañeros en la sala? Hay una pregunta más. Muy bien. Bueno, pues la última pregunta. A ver, vamos con el línea de lo que ha comentado la interviniente anterior, si habéis contado con centros de profesores del ámbito español, que como estáis comentando son ligeramente, una estructura ligeramente distinta, pero no sé si en alguno de esos o bien no como socio principal, porque en el caso de Sevilla había entendido que estabais todo universidades, pero ahora has comentado que tenéis escuelas también y otros menos, entonces no sé si no ha aparecido, pero sí que hay algún centro de profesores y cómo habéis manejado esa parte con la administración, las administraciones regionales, que aquí en España es un tanto particular. Y bueno, pues no.
Quería preguntar también cuál es la financiación máxima de los proyectos. Si a lo mejor viene la vida, la leí cuando se convocaron, pero ahora mismo no lo tengo en mente y no lo recuerdo. Si podéis apuntarlo. Simplemente por considerar también un poco el tema también de la financiación. Escuchando a Tomás sobre cuáles son los rituales de aprendizaje y demás, si también se tiene en cuenta el tema de la sostenibilidad en el tiempo, claro, son empresarios de proyecto, y claro, mantener una comunidad de aprendizaje virtual o digital, eso conlleva un dinero que hay que tener en cuenta. Entonces, el proyecto se acaba dentro de 3 años. Se supone que eso tiene que tener una sostenibilidad. ¿Cómo se tiene en cuenta también esa parte? Sí, efectivamente. Por cuestiones legales o de la convocatoria, esa comunidad de aprendizaje debería estar abierta, evidentemente, creo que hasta 5 años como obligatorio, después del proyecto. Hay una obligación mínima de tenerla abierta. De momento, y eso es uno de los retos del proyecto, y una de las cosas que también a la práctica de proyectos europeos a veces nos sucede, ¿no? Termina un proyecto y todo lo bien que hicimos o todo el trabajo que se hizo finalmente se va de alguna manera perdiendo con el tiempo. En este caso pretendemos aprovechar también recursos europeos. Y cuando digo eso es que hay plataformas de formación permanente, de PADE, por ejemplo, hay diferentes plataformas europeas en la cual pretendemos que en algún momento podamos construir una relación con ellas y de alguna manera que se incorpore nuestra plataforma en estas plataformas que sí que están financiadas por la Unión Europea. Pero es verdad que es un reto. Esa es nuestra idea y nuestro plan. Es decir, que quede abierta y que esté accesible evidentemente en el tiempo a todos los docentes europeos. Y por otra parte, bueno, es lo que intentaríamos hacer. Por otra parte, la otra pregunta, tenía una idea, ahora lo olvidé la primera pregunta. Sobre la formación permanente. Sí, tenemos centros de formación permanente, en nuestro caso, que son partners completamente full, van a estar como las universidades, es decir, tienen un presupuesto básicamente para trabajar. Y aprovecho también, antes de dejar la palabra a mis colegas, para comentarles que tenemos muchísimo interés en poder seguir desarrollando vínculos con los centros de formación permanente. Tal cual os decía, esa idea nuestra basada en el empoderamiento del docente por el propio docente. No una palabra vacía, sino realmente una comunidad de aprendizaje. Por eso necesitamos que sigamos creando vínculos y por favor estamos muy abiertos, incluso los centros de profesorado que están interesados en tener noticias o saber qué es lo que sucede con nuestro proyecto, por favor escribirnos. Nos interesa mucho en el tiempo también poder desarrollar nuevos vínculos. Gracias. Muy bien, pues yo creo, si queréis añadir algo más los 5 miembros de la mesa, este es el momento. Y si no, pues daríamos por cerrada en este momento la sesión para no extendernos más. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado en la activa, gracias por plantearnos de manera muy light, porque como decía el compañero, nos quedamos con muchas dudas por ver no todo lo que hay detrás, porque necesitaríamos mucho tiempo, pero sí un poco más desarrollado lo que es la solicitud. ¿No? Entendemos que no se nos muestre todo, pero sí la solicitud, porque era algo que nosotros en la universidad, con el equipo de internacionalización, nos costaba plantear a la comunidad universitaria cómo hacerlo. Es verdad que durante este año hemos estado trabajando también el proyecto de la Universidad Europea, y esto parece como un cajón, ¿no?, dentro de la Universidad Europea, en el que dedicado exclusivamente a la formación, ¿no?, a la educación, para la formación del profesorado. Por eso digo que sería interesante, aunque a lo mejor no he leído con suficiente detenimiento quizás la solicitud, pero sí ver qué de los
cuántos apartados hay, cuáles son las valoraciones y qué es lo que más o menos os habría costado desarrollar, o como comentaba otra persona, ¿no? Cuáles son las orientaciones que podríais dar, ¿no? Para solventar esos puntos difíciles que hay en las solicitudes, porque hay algunos apartados que son más difíciles que otros. Avanzo un poco más, digo, por el interés, ¿no? que desde luego desde la universidad tenemos. Avanzo también un poco más en alguna cuestión más práctica. Habéis dicho que sería muy interesante que los estudiantes de la Facultad de Educación participaran también en este proyecto. Se contempla, quiero decir, no sé cuál es la participación de los estudiantes, si es bien a través de la movilidad, si la movilidad de los estudiantes se puede sufragar o no, o cómo intervienen los estudiantes de la Facultad de Educación en el proyecto. Y relacionado con esto, no sé si en caso afirmativo, esos estudiantes podrían ir a hacer prácticas a otras instituciones dentro de este proyecto, no como prácticas Erasmus, cursos, sino dentro de este proyecto. Y ya por último, porque si no, efectivamente, yo soy el primero que digo el tiempo, pero me alargo todo lo que puedo, es el tema, un tema más técnico, que no he sido a lo mejor el coordinador del proyecto, sí que lo sabe, es el tema de costes indirectos. ¿Existen costes indirectos asociados a este proyecto o en general, como aparece en el área de Erasmus, como máximo el 7% de costes indirectos? Además, no sé si todavía has empezado a trabajar en ese tema o gracias. Sí. Bueno, respondo la última pregunta. La verdad, no recuerdo. Llevamos más ahora un año y algo trabajando en la propuesta y no estoy seguro, pero creo, no estoy seguro, no quiero decir nada, pero me parece que costes indirectos no entraron, digamos, en el budget que habíamos propuesto. Eso en relación al coste, pero no sé si... En nuestro caso, sí. En nuestro caso se contemplan costes. La financiación es del 75%, el 25% lo aportan los socios, pero en el budget sí se contemplan. Esto más dentro de vuestra universidad, si la universidad factura costes indirectos a lo que se recibe. También porque lo tenéis en cuenta. Sí. Sí. Yo creo recordar que, lo digo completamente, la responsable de proyectos europeos sí que nos mencionaba una parte que había costes indirectos, si recuerdo, no recuerdo bastante de cerca de pero sí había una parte. Yo, por responder, no sé si quieres que... No, sobre el tema de los estudiantes y la movilidad. Claro, en nuestro presupuesto tenemos opción de dedicar partidas a aspectos que queremos ampliar en el proyecto. Y en nuestro caso, por ejemplo, en la formación como comentaba, en las facultades de educación, va a haber una formación que después se va a aplicar en las escuelas. En las escuelas va a haber estudiantes nuestros de prácticas y también docentes en activo. Entonces, sí se contempla esa intervención por parte de los estudiantes. Y la verdad es que me parece muy buena idea lo de la movilidad de los estudiantes. No lo habíamos pensado, pero yo ahora mismo sí que me lo apunto para quizá que ellos participen también, algunos, en los encuentros internacionales que haya. Entonces, bueno, me lo apunto, la verdad es que gracias por ello. Intervengo sobre la cuestión. Sí, está previsto en nuestro proyecto la movilidad de estudiantes de ciencia de la educación, es decir, pre-service, in-service, es decir, futuros profesores van a poder trabajar, van a poder hacer una movilidad de un periodo de más de un mes, de más de 2 meses. Eso está previsto. De hecho, creo que así se puede mantener sostenible el proyecto a largo plazo. Muy bien. Y luego, en relación con el formulario de solicitud, bueno, la propia página me imagino que ya la habéis visto, hay un preformulario que es el que hay que implementar, que es un formulario muy amplio, con conceptos muy generales. Y después una solicitud ya específica, ¿no? de mucho más detalle.
bueno, los contenidos de las preguntas son los que tenéis que trabajar vosotros, claro. ¿Vale? O sea, que es el aspecto también importante. Bueno, no sé si queréis añadir algo más o aquí ya sí que la cerraríamos. Sí que, bueno, yo os animo, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que habéis participado. Hay, como veis, bueno, dos opciones de participar en una academia de profesores, ¿no? Erasmus, se puede ser coordinador de una propuesta o se puede ir de socio con otra propuesta. Vemos que muchos proyectos son grandes, de 10 socios, de 12. Quiero decir que también que valoréis todos los elementos y el nivel de implicación no es ni mejor ni peor ir de una manera o de otra. Si vas de coordinador, digamos, tienes más responsabilidad también económica, etcétera, aunque también tienes la capacidad de liderar y lo que eso significa de trabajar en las temáticas que son más relevantes, digamos, desde el punto de vista de la institución solicitante. Y bueno, y yo creo que nada más, muchas gracias a todos los participantes en la mesa. Muchas gracias.